Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Anastasia Tobar Palomares, soy profesora de la Escuela de Altos Estudios en Salud, impartiendo la materia de geriatría, enfermería geriátrica. El día de hoy vamos a hablar sobre la valoración de las necesidades biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales del adulto mayor. En un primer momento tenemos, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues brevemente una introducción, la transición demográfica y epidemiológica, definiciones de la valoración de las necesidades del adulto mayor, algunas escalas geriátricas, el objetivo, qué metodología se empleó, cuáles fueron los resultados de esa intervención y posteriormente algunas expectativas de la misma. Hoy en día, a nivel mundial, las personas están viviendo más años, la esperanza de vida se está incrementando. Y esto se debe a tres factores. Uno, disminución de la mortalidad, disminución de la fecundidad, así como los avances en la ciencia y la tecnología. Esto da por hecho que la población hoy en día vivan más años. Vamos hacer una breve síntesis de cómo, de alguna manera, México, muy en particular, ha estado viviendo su transición demográfica. En un primer momento tenemos que, vamos a ver a partir de 1900, cuando la eh, transición demográfica estaba a la par. El número de nacimientos era muy semejante al número de mortalidad. Sin embargo, en 1910 aparece la Revolución Mexicana y por lo tanto incrementa la mortalidad y disminuye la natalidad. Posteriormente viene un incremento nuevamente de la natalidad y esto lo vemos en 1930, 1940, sigue incrementando la natalidad, es cuando se tienen 10, 15, 17 hijos y posteriormente viene nuevamente una modificación donde empieza a disminuir la natalidad a través de las políticas de la planificación familiar. Y entonces, por eso es importante citar que en 1960, perdón, dan inicio a los primeros aportaciones sobre el cuidado al adulto mayor e inicia justamente la geriatría. Posteriormente, avanzamos esos años, 1900 al 2000, y estamos viendo que de alguna manera va disminuyendo el número de nacidos y también va disminuyendo el número de muertos. Y se tiene una proyección que en el 2050 esto se va a equiparar. Van a ser el mismo número de muertos y el mismo número de nacidos. Por eso es importante, dada esta situación, ver los cuidados, la atención a ese adulto mayor. Observemos esta gráfica donde mencionan cómo de alguna manera se ha ido modificando nuestra pirámide poblacional. Muchos autores dicen que la pirámide se va a invertir, sin en cambio yo hablaría de que se va a modificar. Y estamos viendo aquí en el 2000, con el color verde, cómo era la pirámide hace 20 años, con el color fuchsia, cómo era la pirámide, cómo se modificó en el 2010 y hoy 2020 con el color verde y marrón, como de alguna manera se está modificando, no se está invirtiendo, pero sí vemos que se está incrementando la población adulta mayor. También observamos en esta gráfica que hoy en día tenemos somos más de 126 millones de mexicanos, donde México ocupa el número 11º en población a nivel mundial. Y este está por debajo de Japón,
Etiopía, China, entre otros. Y también observamos cómo de alguna manera hace más de un siglo vamos observando cómo inicia con 12 millones, se va incrementando en 1950, 25 y así va creciendo nuestra población sucesivamente hasta hoy en día. El envejecimiento tiene algunas áreas de oportunidad y, por ejemplo, observamos que la mujer vive más años que el hombre. Ejemplo, en la INEGI 2018 nos dice que por cada 100 mujeres hay 94 hombres y que en algunos estados como Oaxaca hay mayor número de mujeres con un 58.4. Y donde observamos mayor número de hombres es, por ejemplo, en Sonora, con un 55.5%. Esto fue en 2018, en el censo de INEGI 2018. ¿Qué pasa en INEGI 2020? Vean, hay algunas variaciones, donde sigue predominando las mujeres con un 51.2% en relación con los hombres con un 48.8%. Y aquí se modifica. Oaxaca nuevamente aparece como con mayor número de mujeres, mientras ya no es Sonora, ahora es Baja California. Por esta situación es muy importante que se estén evaluando esas estadísticas que realiza INEGI para poder hacer intervenciones. Por otro lado, después de viendo este panorama de cómo de alguna manera se está moviendo el crecimiento de esta población, tenemos algunas otras situaciones que valorar. Y para hacer esta situación, pues enfermería tiene que realizar una valoración donde la valoración de enfermería es el primer estándar de cuidado en el adulto mayor. Al igual que otros profesionales tienen su sistema de valoración, el personal de enfermería es prioritario. Si no hace esta valoración, no puede seguir con las otras etapas del proceso atención enfermería. Y por lo tanto, definimos que la valoración de enfermería es un proceso planificado, sistemático, continuo y deliberado de la recogida e interpretación de la información tanto del adulto mayor como de los familiares o el cuidador primario, que va a permitir determinar la situación de salud justamente en este momento, así como sus respuestas humanas. Luego entonces también hay otros autores que nos dicen que es describir las condiciones del adulto mayor a través de una entrevista estructurada que contiene preguntas relacionadas con sus necesidades biopsicosociales, culturales, espirituales y económicas. Y entonces, ¿cómo vamos a realizar esta entrevista? Pues resulta que dentro del área de enfermería tenemos 4 esferas: la clínica, la funcional, la emocional y la social. Dentro de la esfera clínica, valoramos a través de las 14 necesidades. Es un modelo de enfermería que se utiliza a nivel internacional y que este modelo permite al personal de enfermería justamente realizar esa entrevista estructurada a través de las 14 necesidades con un enfoque biopsicosocial, con esas necesidades o esas manifestaciones de dependencia e independencia, y que además nos permite observar el rol que juega el personal de enfermería, ya sea de sustituta, de compañía, entre otras. Asimismo, también en esta etapa de la esfera clínica se valoran los síndromes geriátricos. Hoy en día hay más de 36 síndromes geriátricos y a medida que va avanzando la ciencia se van descubriendo otros muchos. ¿Como cuáles síndromes geriátricos?
pues tenemos caídas, malnutrición, el sueño, eh, inmovilidad, entre otras. También aquí revisamos, hay algunas escalas con reconocimiento internacional, como la escala de mínima de nutrición, donde se valora el peso, la talla, el índice de masa corporal, si ingiere algún grupo de alimentos. También vemos aquí alguna atipicidad donde es característico del adulto mayor, donde no se presentan en algunas otras etapas de la vida de la persona. Ejemplo, si hay diabetes, tenemos la famosa triada. Eh, Sed, hambre y micciones frecuentes. Sin embargo, en el adulto mayor no aparece esta triada de polidipsia, polifagia, sino que aparece otro tipo de síntomas que son específicos, son atípicos, como somnolencia, deterioro cognitivo. Posteriormente tenemos la esfera funcional. En esta esfera se valora las actividades de la vida diaria de CACS, como bañarse, alimentarse, uso de transferencias. También están las de Lawton y Brody, que son las actividades instrumentadas de la vida diaria, como hacer compras, tomar sus medicamentos, viajar solo, hacer algunos quehaceres dentro de la casa, como lavado de ropas, entre otros. Por otro lado, tenemos la esfera social, donde tenemos el familiograma para ver cómo está integrada esa red de apoyo, quién la cuida, esta familia está integrada, existe algún cuidador primario y por otro lado tenemos la escala de Sarit, donde vemos el colapso del cuidador. Es importante ver qué tan colapsado está este cuidador porque hemos tenido experiencias a través de la evidencia científica que a veces fallece el cuidador primario y continúa ese adulto mayor por esa carga de cuidado. Por último, tenemos la esfera cognitivo-emocional, donde se valora la memoria, cómo está esa cognición. A través de esta prueba de tamizaje, valoramos si maneja cálculo matemático, si puede leer una frase, si puede escribir, si está orientado en tiempo, lugar y espacio. Y el área emocional se valora a través de GDS de Yeshabash, donde es una escala que maneja 30 ítems en producción larga y una corta de 15 ítems, donde tiene algunas preguntas como, ¿le gustaría estar aquí en lugar de salir? ¿Prefiere estar vivo? Entre otras. Posteriormente, después de observar esta situación, podemos citar que la valoración permite planear los cuidados y servicios de manera interprofesional, lo que hace una diferencia estructural con otros modelos de atención. ¿Qué significa? Que si yo encuentro un síndrome de inmovilidad, voy a tener esa oportunidad de compartir esa experiencia con algún licenciado en fisioterapia. Si yo veo que tiene el síndrome de malnutrición, lo voy a compartir con la licenciada en nutrición. Pero si yo veo que tiene deterioro cognitivo, entonces lo voy a canalizar con el área médica que tiene justamente esta especialidad sobre demencias, sobre deterioros cognitivos. Además de esto, pues el personal de enfermería se va a plantear un objetivo y en el caso de las estudiantes que están ahorita cursando esta licenciatura, pues tenemos que las estudiantes de la licenciatura en enfermería van a distinguir las fases y las características de la valoración geriátrica integral a partir de fuentes documentales y de campo. Esto es a través de un role playing
en escenarios reales, haciendo un uso de la cámara de GESEL, pero además también en asilos o en escenarios reales. Afortunadamente, la Escuela de Altos Estudios en Salud cuenta con esta cámara de GESEL que nos permitió llevar a cabo y dar cumplimiento a este objetivo, donde un estudiante valora al adulto mayor y nosotros desde el escenario, el resto del grupo está observando. Posteriormente se hace un análisis de qué elementos o qué áreas de oportunidad hay para que ese desempeño de este estudiante mejore. Posteriormente, ¿cómo se llevó a cabo esta experiencia significativa? Bueno, se lleva a cabo en dos fases. Primero un bloque teórico, posteriormente un bloque práctico, y esto se divide entre tres. Primero se hace en parejas, posteriormente se valora a un adulto, a un familiar adulto mayor con previo conocimiento, consentimiento informado y posteriormente ya en la práctica clínica entregando un producto. Todo esto va a permitir que las alumnas pues adquieran nuevos conocimientos, nuevas habilidades para aplicar esta valoración geriátrica integral. Además van a fortalecer una práctica más crítica, más reflexiva sobre la funcionalidad del adulto mayor, que justamente la palabra funcionalidad en el adulto mayor es sinónimo de salud. Además de lo anterior, ¿cuáles fueron los resultados de esta intervención? Bueno, observamos que hubo cambios evidentes en las alumnas, nuevos conocimientos, mayor seguridad en el manejo y la aplicación de técnicas para el cuidado que ofrecen a esos adultos mayores que de alguna manera tienen alteradas sus 14 necesidades y que muchas de estas 14 necesidades tiene que realizarlas el personal de enfermería, en este caso, la estudiante de enfermería. Así como ver problemas que antes no los reconocían, obtener mejores resultados en esa valoración funcional, pero también cognitiva, cómo está esa memoria, afectiva. Hay de alguna manera elementos que le permita enfermería ver que ese paciente presenta depresión y esa depresión es por la falta de familiares, por la falta de cariño o también por la falta o por el problema de los fármacos, que son un evento adverso que están produciendo depresión. También observamos que hubo reducción en los tiempos de esta valoración, así como seguridad y confianza en sí mismas. ¿Qué más observamos? Bueno, vimos que crearon esa relación enfermera-paciente con sus familiares, como lo observamos aquí después de la valoración hicieron algunas intervenciones como terapia cognitiva, terapia ocupacional a través de texturas que ellas mismas elaboraron y posteriormente trabajaron en equipo con sus adultos mayores familiares. Ya dentro del escenario real, en un centro de día, un asilo, observamos que después de aplicar la valoración, vieron que algunos residentes necesitaban nuevamente reforzar la lectoescritura. Y aquí observamos cómo de alguna manera lo están trabajando la escritura y además en la otra imagen con imágenes que de alguna manera el residente, el adulto mayor, replica. También situaciones de higiene que lo marca dentro de las 14 necesidades.
¿Qué más? Otras muchas son actividades relacionadas con las actividades que hizo un día el adulto mayor. En este caso, observamos en un primer momento una terapia cognitiva de un memorama. Se observó que a la mesa le hacía falta hacerle algunas reparaciones y se solicitó la participación del residente, de él y de algún otro residente, donde se estuvo realizando esa reparación de la mesa que al final del día quedó pintada justamente en coordinación con la alumna y con los residentes. También otras actividades que realizaron fue terapia ocupacional de acuerdo a las fechas. En este caso, observamos algunos dibujos de festejo de fiestas decembrinas. Por otro lado, otra estudiante observó que el paciente tenía presbicia, disminución de la visión, y por lo tanto elaboró un dominó con fichas grandes donde el adulto mayor pudo participar, él y sus amigos, en un juego de dominó. Otras terapias cognitivas, perdón, fue la musicoterapia, donde las alumnas seleccionaron música de acuerdo a su edad y entonces a través de los audífonos colocaron esa música, esa canción, y vean el semblante de la adulta mayor, cómo cambia. Y además, cómo de alguna manera trae ciertos recuerdos, a veces de llanto, a veces de alegría, a veces se paran y empiezan a bailar, como lo vemos en la otra fotografía. ¿Qué otras situaciones realizaron también? Observaron que había síndrome de inmovilidad y por lo tanto implementaron una sesión de actividad física. Aquí observamos cómo la alumna está haciendo sus diferentes ejercicios donde le solicita que eleven la pierna y además hagan presión con la pelota. Y observamos cómo de alguna manera los adultos mayores siguen esas indicaciones. Y esto permite fomentar las actividades básicas de la vida diaria como vestirse y desvestirse, ingerir sus alimentos, ingerir sus medicamentos, entre otras. ¿Cuáles fueron las expectativas de la intervención? Pues fortalecer los conocimientos teórico-prácticos para desarrollar una práctica reflexiva con pensamiento crítico, holístico, es decir, con un enfoque biopsicosocial para mantener la funcionalidad de estos adultos mayores. Por su atención, muchas gracias.